puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción no solamente en Europa sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Entonces aquí, hermano, ya estamos decididos. Si ni un peso nos conseguimos, hermano, entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. En estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Hace 30 años, el patrón del cártel de Medellín era asesinado luego de que se mantuviera prófugo de la justicia. Hace 30 años, la figura de Pablo Escobar se inmortalizaría en la historia mundial como el narcotraficante más temido de Latinoamérica. Pablo Emilio Escobar Gaviria probablemente en la historia colombiana es la mente criminal más terrorífica y sangrienta. Fue un tipo de que desde muy temprana mostró su astucia, digamos, esos dones para la trampa, para obtener el dinero, no digamos que fácil, pero el dinero de manera ilegal, ¿no? Fue un criminal con una mente prodigiosa puesta al servicio del delito y del mal. Él se convenció de que lo que estaba haciendo lo hacía bien hecho, creyó que estaba haciendo una lucha por una causa social. Yo creo que en la historia de la lucha contra el delito no ha habido quien se le parezca en su capacidad de hacerle daño a la sociedad. Una mente realmente perversa, una potencia mental como la que él tenía puesta exclusivamente en función de sus fines, y esos fines incluían particularmente una metodología que se hizo famosa por él: plata o plomo, te mato o te soborno. Pablo Escobar nació en Antioquia, Colombia, en una familia campesina. Desde pequeño demostraría su habilidad para los negocios. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando y a finales de la década de 1970 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Escobar, hijo de, digamos, campesinos antioqueños, se inicia en el mundo delincuencial como un vulgar atracador de vehículos, robaba carros en Medellín. Y es ahí cuando hace sus primeros incursiones en el mundo delictual, y luego realmente él encuentra en las rutas del contrabando de la época, encuentra en la bonanza marimbera, encuentra en la cocaína que se producía en Ecuador y en Perú la posibilidad de traer ese negocio a Colombia. Él tiene, digamos, esa visión de que Colombia no solamente debería ser punto de tránsito de la cocaína que se producía al sur, en Bolivia y Perú, sino que debía ser productor autosuficiente de clorhidrato de cocaína. En la década de los 80, Escobar había creado lo que se llamaba La Oficina, donde llegaban las personas a comprar y vender cocaína y así recibir mayores ganancias. En poco tiempo, este negocio ilegal alcanzó grandes dimensiones. Fue así como las autoridades norteamericanas comenzaron a llamar a este grupo el Cártel de Medellín, uno de los grupos más peligrosos de Colombia, ejecutor de decenas de actos narcoterroristas que dejaron secuelas dolorosas en la sociedad colombiana. El Cártel de Medellín nace de una idea de Pablo porque él ofrece a unos ganaderos y comerciantes de Medellín, empresarios poderosos, ofrece la posibilidad de hacer ese negocio con droga. Era muy fácil y él les aseguraba el negocio.
recogía cierto dinero con ciertos que resultaron ser los jefes del cartel de Medellín, los Ochoa Vázquez, los hermanos Galeano, toda esa gente que después sería el cartel de Medellín. Y entre todos le daban una plata, él compraba la droga, la traía, la compraba, la empacaba y la mandaba. Y él las aseguraba, él les decía, si la droga llega y hay dinero, bien, les doy las ganancias, si no, yo les devuelvo el dinero. Era una manera les daba como una póliza, ¿no? Bueno, el cartel de Medellín era una organización de delincuentes comunes que dieron el tránsito a ser una estructura organizada y al final era un gran aparato criminal con estructura de mando vertical, donde solamente se imponía la voz de Pablo Escobar, un cartel que hacía, digamos, del ejercicio de la violencia su arma fundamental, y un cartel que siempre transmitió un mensaje intimidatorio contra los colombianos. Una organización que quería monopolizar la producción, el tráfico de estupefacientes y la distribución en las calles a gran escala de clorhidrato de cocaína. Una organización que al mismo tiempo fue organizando una especie de ejército privado para favorecer los intereses de Escobar. ...623 atentados que dejaron alrededor de 402 muertos y 1.710 heridos... son adjudicados al cártel de Medellín que lideró Pablo Escobar... en la época de mayor violencia narco en la historia de Colombia. Asesinatos a políticos, figuras públicas y periodistas... bombas en espacios públicos, instituciones y medios de comunicación... y hasta la explosión de un avión comercial. Sin dudas, todo aquel que se interpusiera en los intereses de Pablo Escobar sufriría las consecuencias. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Somos lo que le va a lograr a ese hijueputa y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que esos hijueputas me responden a mí por otros muchachos. Pues la etapa más sangrienta y dolorosa que todavía, digamos, marca la vida de muchos colombianos, y estimo que la marcará por generaciones. Tanta maldad, un ejercicio indiscriminado del terrorismo que asesinó a jóvenes, a niños, a inocentes, a madres de familia realmente inocentes, es una marca muy grande en la historia de un país violento como el nuestro. Decirle que si esos dos muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? Resuenan las amenazas de Pablo Escobar, resuenan palabras como que voy a matar hasta el último de sus familiares. Así se refería a miembros de la policía, a magistrados de la corte, a funcionarios del gobierno y a periodistas. Realmente Pablo instaló en Colombia tristemente la fórmula de que la muerte es parte de la solución de los problemas, que es una herencia, diría, maldita que aún no hemos logrado proscribir y desterrar. Pero resuenan, digamos, a estas alturas las cartas tan violentas que escribió Pablo Escobar contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A Pablo Escobar lo llegaron a apodar el Robin Hood paisa, porque gracias a su incalculable fortuna solía ayudar a los barrios más pobres de Medellín. La primera referencia que se tiene de su vida política está con los movimientos y campañas sociales que ejecutó en barrios vulnerables de Envigado y la capital de Antioquia, de la mano de Civismo en Marcha y Medellín Sin Tugurios, sus programas sociales. Era común verlo en los barrios inaugurando centros deportivos, entregando casas y más.
A los que se vieron beneficiados con sus ayudas, tal vez no les generó curiosidad saber de dónde provenía tanto dinero. Más tarde lo comprenderían. Era producto de la barbarie. Lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Civismo en Marcha, de Pablo Escobar Gaviria, que es el hombre del pueblo, el líder del pueblo y el hombre que está por el pueblo nuestro. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Digamos que es difícil uno atribuirle algo bueno a un ser que fue un criminal de lesa humanidad, de hecho, porque mató a mucha gente inocente y por el origen mismo del dinero que él manejaba. Pablo Escobar, como sucede con muchos narcotraficantes, se presentan ante la sociedad haciendo gala de su opulencia económica y haciendo ofrecimientos de que van a redimir a muchos colombianos de la pobreza. Eso realmente siempre ha sido una falacia. Pero detrás de esa propuesta, de esa especie de discurso mesiánico, estaba siempre el interés fundamental de Escobar de someter a los colombianos para que transitáramos a una especie de narcoestado. Escobar incursionó en la política. Tanto es así que llegó a ocupar una silla en el Congreso de la República cuando resultó elegido como suplente de Jairo Ortega, representante a la Cámara por Antioquia. Pero esos amigos de Fleischer, los del Congreso, pidiendo plata, hermano, y hay que darle, hermano. Colaboración extra. Porque si estos políticos, hermanos, hay que darle a todo el mundo, hermano. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Una revista nacional calcula sobre el denominado movimiento MAS, muerte a secuestradores. De ninguna manera. Yo estoy en contra de todas esas organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación, ya sean ellas de izquierda o de derecha. Su opinión sobre los escuadrones de la muerte. Estoy contra todas esas cosas porque la forma de reprimir la delincuencia no es asesinando a las personas, sino haciendo programas que generen empleo para que terminemos de una vez por todas con esta ola de inseguridad que azota. Soy una persona muy respetuosa de las ideas ajenas, o sea, yo respeto las ideas de los demás. Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no tengo por qué matricularme en ninguna corriente, yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas. Pablo, que auspiciaba los grupos paramilitares de derecha, tenía más tendencia política e ideológica hacia la izquierda. Los pronunciamientos de él como candidato a la Cámara eran más o menos eso: la igualdad, que el Estado tiene que solucionar los problemas a la gente menos favorecida. Era un pensamiento un poco de izquierda, revolucionario. El 20 de enero de 1984, el capo anunció su retiro de la política después de una avalancha de señalamientos. El más fuerte por parte del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que tenía información de los pasos del narcotraficante y en medio de una cita en el Capitolio aprovechó para hacer alusión al tema. Pero esa jugada le costó la vida. Tiempo después, Escobar mandó asesinar a Lara Bonilla, un crimen que fue declarado de lesa humanidad.
Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar tomó una decisión que sorprendió a muchos: entregarse a la justicia de Colombia. Fue a una cárcel con todos los lujos que él mismo había mandado a construir. Una cárcel conocida como la Catedral, donde solo estaba él y sus secuaces. Todo el proceso de entrega de Pablo Escobar estuvo calculado porque la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado la no extradición para colombianos a Estados Unidos. Yo considero que si me pongo a dar explicaciones de todo lo que se me acusa y de todo lo que se dice de mí, sinceramente no tendría tiempo para dar todas esas explicaciones. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Pablo Emilio Escobar Gaviria se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, respaldados por el señor Procurador General de la Nación, por los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por la enorme mayoría del pueblo de Colombia. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Los titulares de los diarios de hoy en Colombia retratan los sentimientos de su pueblo ante la entrega del narcotraficante. Para el periódico El Mundo se trató del triunfo de la justicia. Para el colombiano fue un paso hacia la paz. Sin embargo, para El Espectador, un periódico que ha criticado fuertemente la presunta sumisión de la justicia ante Escobar, la entrega del jefe del cartel de Medellín en estas condiciones es un triunfo del terror. El director del informativo de Antioquia fue escogido por Pablo Escobar como testigo de fe de su rendición. A 24 horas del hecho, aunque todavía preocupado por el rol que le tocó jugar, Luis Alirio Calles relató a Megavisión cómo ocurrió la rendición. Nos subimos todos al helicóptero, la gente que va a recibir a Pablo Escobar, y emprende el aparato rumbo a la cárcel, creemos inicialmente, pero no, se baja en una parte intermedia, y allí está Pablo Escobar con sus otros 2 compañeros esperando el helicóptero. El helicóptero baja, se suben ellos, es el primer encuentro con Pablo Escobar, saluda a la gente, hablan cualquier cosa, que está bien, que está contento. Y en un minuto más ya llegamos a la cárcel de Envigado, donde va a estar, donde está ahora en la cárcel. Él se baja del avión, del helicóptero, saluda a la gente que hay ahí, ahí está el Procurador General de la Nación, el director de la cárcel, el alcalde del pueblo, y entrega el arma, una pistola 9 milímetros de 20 tiros, la descarga y se la entrega al director de la cárcel. Esa es la primera actitud de paz, o así la califica Pablo Escobar. Pero la vida en la cárcel era toda una fiesta. Con vistas privilegiadas de Medellín, Escobar controlaba sus negocios mafiosos, ordenaba asesinatos y celebraba fiestas en las que se derrochaba alcohol, drogas y mujeres junto a sus secuaces. Cuando salieron a la luz estas actividades a través de la prensa, el presidente Gaviria se vio obligado a trasladar a Escobar a una prisión de verdad. Pero el capo del cártel de Medellín se enteró y en la noche del 21 de julio de 1992 se fugó. Era el principio del fin. Permaneció prófugo durante 16 meses. Todas las fuerzas de seguridad colombiana lo buscaban. Cada vez estaba más encerrado, lejos de su familia. Su caída se dio después de una serie de llamadas a su familia que acababa de regresar a Bogotá tras un intento fallido de pedir asilo en Alemania. El 2 de diciembre de 1993 fue abatido Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado de la historia colombiana, tras una frenética búsqueda de 1 año y medio.
Rápidamente, los medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. La mente criminal más poderosa de Colombia había sido asesinado. La muerte de Pablo Escobar se produce como consecuencia de una acción prolongada, sistemática, de una decisión política que acompañó al pueblo colombiano, muy a pesar de la capacidad terrorista de Escobar para intimidar y amenazar. Los colombianos no se arrodillaron frente a las exigencias de Pablo Escobar. Y la verdad es que cuando se produce el golpe final, hay un acumulado de tareas de inteligencia, de acciones operativas y de quiebre de una organización como el Cartel de Medellín, que ya empezaba a fracturarse y ya no era la burbuja impenetrable y absolutamente leal a Pablo Escobar. Yo creo que él se equivocó en la manera de enfrentar al Estado. Digamos, no hay ningún criminal en la historia del mundo que le gane la guerra al Estado. No hay manera. Todos, ellos sabían, tenían tres destinos. Siempre lo dicen. Un narcotraficante que yo entrevisté antes de ser extraditado, un capo como Rasguño, él me decía, el destino de nosotros es la tumba, la cárcel o la extradición. Ellos no tienen más alternativas. Por eso es que ellos viven el día a día. Los sicarios de Medellín viven el día a día, todavía. Se levantan por la mañana y hacen lo que puedan hacer en el día que les rinda, porque puede que mañana no amanezcan. Y un poco eso fue, Pablo creyó que él doblegó al Estado, obviamente que sí, pero él creyó que ganaba la guerra. Él ganó batallas, pero la guerra no la pudo ganar. La gran equivocación de Pablo fue el terrorismo. Eso fue lo que lo llevó a él a la tumba. Recuerdo particularmente la serenidad que transmitía cuando lográbamos interferir sus comunicaciones y monitorearlas. Se descubría en ese tono de voz la personalidad de un calculador, de un hombre sagaz, de un hombre radical, y se descubría la fuerza criminal detrás de una voz más bien tenue, que no se correspondía con la fortaleza de sus decisiones. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Sus hijos lo llevaron a la muerte, porque cuando lo capturan es por el seguimiento, la triangulación que le hacen a la voz que ya tenía reconocida de Pablo cuando hablaba con su hijo Juan Pablo. Es el monitoreo de esas conversaciones entre él y su hijo recién llegado a Alemania, de donde fue devuelto, lo que permitió que en tiempo real transmitiéramos a Medellín, a los equipos de Medellín, concretamente al coronel Martínez, que estaban hablando, y él, haciendo uso de equipos de triangulación electrónica, identifica la casa donde estaba Escobar. Muy buenas noches, estamos originando esta misión de QAP desde entonces que la próxima salida sea definitiva. Wire reports are quoting local radio and police sources in Colombia as saying the drug lord Pablo Escobar has been killed in the city of Medellín. Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. El jefe del cartel de tráfico de cocaína más importante del mundo estaba en pleno corazón de Medellín, en cercanías del Estadio Olímpico de Fútbol. A balazos en Medellín, Colombia, al capo de la droga, Pablo Escobar. También murió otro hombre de mediana edad, pero aún este no ha sido identificado. La muerte de Pablo Escobar significó el fin de una época criminal y el inicio de otra. 30 años después de su muerte, el narcotráfico no se acabó, ni tampoco la corrupción, mucho menos la violencia. Yo llego a pensar que Pablo Escobar trascendió fronteras a partir de la violencia que produjo. Y esa violencia la conoció el mundo entero. Lo curioso es que lejos de haber sanción social frente a esa violencia, haya hoy la observación poco mítica de que ese personaje debe seguir vigente. Yo creo que es insuperable desde el punto de vista criminal. Yo creo que sí, para mí sigue siendo el más grande por muchos capos que salgan. Porque es un personaje especial. Pablo tuvo que ver con todo, con el país, con todo, con
la vida social de Medellín, con el fútbol, con las mujeres, con la política, imagínense. Lo que pasa es que en esa época no existía el control que existe ahora. Pero digamos que el legado de Pablo para mí es eso, es hacernos saber que el narcotráfico es un mal, que es un flagelo que no creo yo que tenga fin, realmente no creo que tenga fin, ¿sí? Pues hubo una herencia maldita, la herencia de que la vida tiene poco valor, de que la vida no es un valor superlativo y sagrado y que se puede atentar contra la vida para resolver cualquier problema. Me parece que ese camino que abrió Pablo Escobar lo han seguido otros criminales en América Latina y por eso América Latina, entre otras razones, tristemente sigue siendo la región más violenta del mundo. Y francamente yo creo que lo que significa para nosotros hoy, a 30 años de su muerte, después de ser abatido por las fuerzas policiales, es que es una historia que nunca deberíamos volver a repetir. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz. Yo le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral.